Amados hermanos y estimados oyentes, es un inmenso placer compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie La Fe del Evangelio. Tomo 3. Rumbo a la Gloria. Semana 5. Filipenses 7. Prosigo para asir a Cristo. Basado en Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Día martes. Lectura bíblica. Hechos capítulo 22, versículo 3. Hechos capítulo 23, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 12 al 17. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 24. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 9. Leer con oración. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Parte A. La superioridad del valor de Cristo Jesús. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la misma justicia de Dios se revela en el Evangelio, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es la fe misma, es algo sobrehumano. La fe nos une a la dimensión de Dios. El apóstol Pablo fue uno de los siervos de Dios que experimentó de manera intensa y constante la fe en Cristo Jesús, considerando todo como pérdida para obtener la excelencia del conocimiento de Cristo. Él pudo expresar y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo era hebreo y fue llamado a ser apóstol de Cristo, pero los judíos convertidos a la fe cristiana y además relacionados con algunas prácticas judías, querían pervertir a los que ya habían creído en el Señor y recibido el Espíritu de la promesa, forzándolos a practicar la circuncisión. La circuncisión es una prefiguración de la obra que la cruz de Cristo realiza en nosotros para hacer morir nuestra carne. Pablo conocía profundamente la ley judía. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los religiosos más respetados de la época, de una familia hebrea tradicional, hijo de fariseos, intelectual y celoso de la ley. Aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Antes de creer en el Señor, cuando todavía era Saulo, prendía a los que invocaban el nombre del Señor. Pero un día el Señor Jesús se le reveló a Pablo, como él mismo relata en los versículos del 15 al 17. Así, Pablo cambió aquello que consideraba de gran valor, como el judaísmo, la tradición de sus padres, el celo por la ley, entre otras cosas, para recibir y tener la revelación de Jesucristo. Eso cambió completamente su vida. La revelación de Jesucristo le dio el discernimiento espiritual de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La palabra excelencia puede ser traducida también como supremacía, superioridad, es decir, por causa de la superioridad del valor del conocimiento de Cristo Jesús. No se trata solo del conocimiento de Jesucristo, sino de la superioridad
del valor del conocimiento, la excelencia, la supremacía y la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús vinieron por revelación. La revelación de Dios cambia nuestro vivir, porque trae la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús. Cuando el Señor quiso revelar la iglesia a sus discípulos, les preguntó qué decía el pueblo que era Él. Los discípulos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Por tanto, vemos que el pueblo consideraba al Señor Jesús como uno de los profetas, alguien que hablaba por Dios. Sin embargo, el Señor no quedó satisfecho con esa respuesta y prosiguió: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro entonces respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa afirmación estaba llena de revelación. Nosotros aceptamos al Señor Jesús y creímos en Él por causa de la revelación de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, de la superioridad del valor de su conocimiento. ¡Aleluya! Pregunta: ¿qué es la superioridad del valor? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533